Él vive. El Señor vive. Como dijo Bonnie al principio de este culto, es la celebración más importante de la iglesia, ¿verdad? Es el último día que me ven con esta gafa, hermanos, sí, creo. Esta semana ya estaré ya mejor de la vista. Si Cristo no hubiera resucitado, dijo el apóstol Pablo en Romanos, no, perdón, en 1 Corintios 15, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y estaríamos todavía en nuestro, en nuestro pecado, ¿no? Sin resurrección no hay esperanza. Sin resurrección no hay cambio. Sin resurrección no hay victoria. Sin que la hermana se siente. Sin resurrección, amados, sigue reinando el pecado. Es lo que Pablo dice. Si Cristo no hubiera resucitado, estáis todavía en vuestro pecado. O sea, sin la resurrección, todavía seguiría reinando la muerte. La muerte, ¿verdad? Pero aleluya, porque Cristo resucitó, ¿verdad? Y estamos recordando un hecho histórico que cambió la historia de la humanidad. Porque este hecho cambia nuestra eternidad. Él cambia nuestra eternidad. Cambia el sentido de nuestra vida. Cambia el sentido de nuestra existencia como hombres. Porque vencida fue la muerte en victoria. Amén. Quiero invitarte a que abra tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a empezar a leer del versículo 19 hasta el 23. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Amén. Vamos a orar. Padre, habla, Señor, a nuestro corazón. Ministranos, Señor, en esta mañana a tu iglesia que está aquí reunida, cada uno de nosotros. Padre, necesitamos que tu Espíritu también sople sobre nosotros en esta mañana, sobre nuestro entendimiento, para comprender tu palabra, Señor, trayendo vida a nuestra vida. Oh Dios amado, y animando nuestro corazón, haciéndonos no solo entender tu palabra, mas creer en ella, Señor. Y ella pueda transformar nuestra vida, entendiendo tu obra, Señor, tu desafío a nuestras vidas en esta mañana. Padre, pedimos que tú vengas y háblenos, Señor, a través de tu Espíritu. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de oír tu voz. Padre, quita todo obstáculo de nuestro corazón. Ministra a cada uno que tú has traído aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, si pudiera dar un título al mensaje de hoy, yo diría anunciando vida. Anunciando vida. Jesús había resucitado. Jesús había resucitado. Las mujeres habían ido al sepulcro y no habían encontrado al Señor
el Señor aparece a ellas, como dice los evangelios. Ellas salen a contar a los discípulos no se lo creen, que esto había sucedido. Jesús aparece también a algunos otros, pero era tan difícil creer. Si tú ves el relato siguiente de lo que habíamos leído, está Tomás, que no estaba ahí cuando Jesús aparece. Él tampoco se lo cree. Él dice, si no veo y no toco, no lo creo. ¿No? Habían estado con Jesús, andado con Jesús, habían vivido con Jesús, habían visto a Jesús resucitar a un muerto, a más de uno. Pero Jesús es el que lo resucitaba. Ahora, ¿quién va a resucitar a él? Si el que tenía poder para resucitar a los demás estaba muerto. Era difícil entender que él pudiera levantar solo de los muertos. Entonces, Jesús aparece en medio de ellos. Es interesante que el relato habla y da hincapié de que la puerta estaba cerrada, que estaban allí y de repente Jesús aparece entre ellos, muestra sus manos, muestra su costado, dice, soy yo. Y les dice, les saluda, paz, shalom, ¿no? El saludo típico de los judíos. Hace tres cosas: les saluda, les envía y les sopla el Espíritu, diciendo que ellos, al comunicar este mensaje del Evangelio, estarían quitando el pecado del corazón del hombre, de aquellos que lo recibían, y al revés, no estaría quitando de aquellos que no recibían. No que ellos tendrían el poder de quitar o no quitar el pecado, mas el mensaje que ellos iban a proclamar, ellos serían los primeros a ver el resultado de este mensaje en la vida de las personas. Y les sopla el Espíritu Santo, de Dios. Amados, es interesante algunas cosas que quiero plantear antes de entrar en el tema mismo. Primero, que él dice que era el primer día de la semana, ¿no? Los judíos tienen el día de descanso el sábado, el último día de la semana, y la iglesia cristiana empezó a celebrar el primer día de la semana porque hay un nuevo principio en Cristo Jesús. La resurrección da un nuevo comienzo. Es el primer día de la semana que Jesús aparece resucitado. Y por esta razón la iglesia cristiana celebra el domingo y ya no el sábado como el día del Señor, porque fue el día que lo vieron resucitado. Hay un nuevo principio que empieza a obrar a partir de la resurrección de Jesús. Y otra cosa interesante, amados, que en los relatos de la resurrección en los evangelios, y mismo también cuando Jesús aparece resucitado en Hechos de los Apóstoles, no vemos ninguna explicación de Jesús sobre la resurrección en sí. O sea, excepto en el camino de Emaús, que él habla con aquellos dos y va abriendo las escrituras, pero él va mostrando que aquellos acontecimientos tendrían que acontecer, tenía que ser de aquella manera, y les fue explicando las profecías, pero no vemos Jesús dando la base bíblica de la teología de la resurrección, explicando cuáles son los efectos de la resurrección y cuáles son las consecuencias de este acontecimiento. Lo vemos Pablo sí hablando mucho sobre esto en Romanos, en Corintios, y vemos en varios libros, varias cartas de Pablo dando toda la base bíblica del efecto de la resurrección, de la importancia de la resurrección. Y si tú quieres estudiar la teología de la resurrección, tú tienes que ir a los escritos del apóstol Pablo y no a los relatos en sí de los evangelios. Jesús no habla
Simplemente vemos en los evangelios el relato de un acontecimiento que produce dos cosas en el corazón de aquellos discípulos: un gozo extremo, un gozo que salta de ellos. Cuando leemos que lo vieron, lo reconocieron, se regocijaron. Y en todos los pasajes que vemos que Jesús aparece a sus discípulos, lo primero que vimos es un gozo extremo en la vida de aquellos que lo contemplan vivo. Y la segunda cosa, un desafío extremo que el Señor deja a sus discípulos. En todos ellos lo vemos, estas dos cosas, ¿verdad? Este gozo extremo y un gran desafío que Jesús deja en las manos de sus discípulos, que es las pocas cosas que Él habla a sus discípulos en este tiempo. Bueno, la palabra de Dios dice que Él fue apareciendo a sus discípulos durante 40 días. Quizás haya dicho alguna cosa, pero lo que el Señor determinó que dejara grabado en la historia como sus palabras en este tiempo es lo que tenemos en las Escrituras, y no podemos pasar de lo que está escrito aquí. Él da a sus discípulos un gran desafío. Vamos a meditar en esto. Primero Él dice, cuando aparece en aquel aposento alto, Él dice a sus discípulos: paz a vosotros. Como yo dije, es el saludo conocido de los judíos, paz, shalom, o en griego, como está escrito en los evangelios, eirene. Pero amados, yo creo que en aquel momento este saludo tenía un significado mucho más profundo que simplemente un saludo de buenos días, buenas tardes, buenas noches, paz, como se acostumbraba a hablar todos ellos. Los discípulos estaban en aquel lugar llenos de temor, dice la Biblia. Estaban cerrados, dice el versículo 19, estaban reunidos por miedo de los judíos. Los discípulos estaban cerrados en aquel aposento alto, muriéndose de miedo, porque los judíos habían matado a su maestro y ahora podían venir por sus discípulos. De la misma manera que mataron al maestro para acabar con esta secta, ahora vamos a matar a los discípulos y exterminamos con esto de una manera completa. Y ellos estaban cerrados en aquel lugar, temiendo a los judíos por esta razón. Quizás pendientes a la escalera, a la puerta, al ruido de afuera. Si escuchaban pasos en la escalera, en el aposento alto, y quién está llegando, quién será, quién va a entrar por esta puerta. Y quizás por esta razón mismo Jesús no entró por puerta alguna, ¿verdad? Quizás si escucharan los pasos afuera, saltaban por las ventanas, ¿no? Jesús aparece entre ellos y les dice: paz, eirene. Esta palabra aparece muchas veces en el Evangelio. Esta palabra eirene significa una relación en armonía entre los hombres, una relación en armonía entre Dios y los hombres. Esta palabra significa ausencia de agresividad. Y lo más interesante es que esta palabra significa una conciencia de reposo y contentamiento. Y esto es lo que Jesús quería pasar a sus discípulos en aquel momento: una conciencia de reposo y contentamiento. Paz, descanso. En otras palabras, es como decir que Dios les colme de todo bien. Que Dios les colme de todo bien. Amados, yo creo que el primer señal en la vida de un cristiano que ha tenido un encuentro con el Cristo vivo es una paz que le colma de todo bien. Es una paz que trae una conciencia de contentamiento y un descanso de alma. Es la primera señal de que yo he conocido a Cristo.
es una profunda paz que sobrepasa el entendimiento humano en el corazón. Aquellos hombres estaban llenos de temores y miedos de su vida y de repente ellos escuchan esta palabra paz, y esta paz llena y llenó sus vidas y su alma. Pero esta paz, dice la Biblia, solo proviene de Cristo Jesús. Él ya había dicho esto a sus discípulos antes de partir. En Juan capítulo 14, versículo 27, él dice, la paz los dejo, mi paz os doy. No la paz que el mundo da, no se turbe vuestro corazón. Amados, él habla ya a sus discípulos de esta paz. Él dice, yo los daré esta paz, porque esta paz me pertenece a mí. Él dice, mi paz os doy. No es una paz cualquiera. Y cuando él está hablando a sus discípulos allí, paz a vosotros, él está hablando de esta paz que pudiera quitar todos los temores de su corazón en aquel momento que estaban viviendo. Es la primera señal, amados. Es diferente de la paz del mundo. No es una paz circunstancial. La paz del mundo es una paz circunstancial, ¿verdad? Si está todo bien, he cobrado mi sueldo, tengo paz. Pero después del día 15 ya empiezo con la aflicción. Las cuentas ya están pagadas y el bolsillo ya está quedando vacío y ya se me va la paz. La paz del mundo es así. Es una paz circunstancial, sea a nivel personal, sea a nivel familiar, sea a nivel nacional, mundial. Es una paz circunstancial. Pero Jesús dice que su paz sobrepasa el entendimiento. Está por encima de estas circunstancias. Trae descanso al corazón. La paz de Cristo viene a quitar la ansiedad, la depresión, los temores, el pánico, las inseguridades del alma. La paz de Cristo viene a quitar todo esto. Todo lo que los discípulos estaban sintiendo en aquel momento. Al ver a Cristo, esta paz llenó sus corazones. Amado, todo aquel que tiene un encuentro con este Cristo vivo, el corazón se llena de paz. Ya no hay temor. No hay temor. Mira las mujeres en el sepulcro. Fueron llorando. Fueron llorando y volvieron gozosas. Mira los discípulos en el camino de Emaús, que cuenta de Lucas, ¿no? Ellos estaban allí escuchando todo aquello, tristes, angustiados porque Cristo había muerto y Jesús al lado de ellos y ellos no se daban cuenta. Y Jesús hablando de las escrituras al lado de ellos y ellos no se daban cuenta. Y Jesús abriendo y hablando. Y cuando ellos llegan a la casa, ¿qué es lo que ellos dicen a Jesús? Mira, ya es tarde, es noche, es peligroso. Quédate con nosotros, no siga viaje por la noche, porque viajar por la noche es peligroso. Y Jesús se queda con ellos. Y cuando Jesús parte el pan, sus ojos fueron abiertos. Y ellos dicen, era Jesús. Y Jesús desaparece. ¿Qué hacen ellos? En el mismo momento se van corriendo a contar a los demás. Ya no era más peligroso. Ya no era más peligroso. ¿Te das cuenta? Cómo llena nuestro corazón de descanso, de paz. Lo que para ellos era, dice, queda porque es peligroso viajar de noche, dejó de ser peligroso. Aquellos hombres estaban encerrados en el aposento alto con miedo de perder la vida. Pero la paz llenó sus corazones. Porque el mayor temor del hombre es la muerte. El mayor temor del hombre es la muerte. Y si Cristo venció la muerte, ¿qué temor hay? ¿Qué temor hay? ¿Qué temor hay? Un teólogo conocido mío que falleció hace poco
Rousseau Shedd, él nos dijo una vez: amados, aquel que entiende la muerte entiende la vida. Aquel que entiende la muerte entiende la vida. Cuando encontramos al Cristo vivo, ya no hay más temores. Hay paz. Hay paz. Hay paz en tu corazón. Esta quizás sea la primera gran pregunta de esta mañana. ¿Hay paz en tu corazón? ¿O tu paz sigue siendo circunstancial? Qué gran desafío, ¿verdad? Tú puedes decir: pastor, a veces no es circunstancial, pero a veces sí. Sí. Y a veces estamos en este proceso, ¿verdad? A veces dejamos de mirar a Cristo y nuestro corazón se vuelve a querer turbarse. Vuelve a mirar a Cristo. No mire tu billetera, no mire la suegra, no mire, mira a Cristo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Y la paz vuelve. Entonces, Jesús les espantó el terror, ¿verdad? El miedo se fue de sus almas. Y cuando el miedo se fue del alma de aquellos 11 hombres, Jesús les habla: como me envió el Padre, así también yo os envío. Amados, casi en todas las apariciones de Jesús relatadas en los evangelios y mismo en el libro de los Hechos, casi en todas ellas, lo que surge es exactamente lo mismo. Él no habla de lo que pasó. Él no habla de lo que los discípulos desaparecieron en un momento más difícil de su vida. Él no habla de lo que sucedió en los 3 días que estaba muerto. Él no habla nada de esto. Él no da una clase de doctrina de la resurrección. Pero sí, lo único que vemos, Él comisionando a sus discípulos en todos los evangelios y en el libro de Hechos. Lo vemos lo mismo en Juan, aquí en Juan 20, en Mateo 28, repitiendo lo mismo en Marcos 16 y en Hechos capítulo 1, exactamente lo mismo. Él aparece a sus discípulos, dice paz, y lo primero que hace es decir: como el Padre me envió, yo os envío. Id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones. Él dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. Después en Hechos le aparece y dice: y recibiréis poder al venir sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y desaparece de su vista. Es muy interesante esto. Yo cuando estaba preparando este mensaje, dije: Señor, pero porque hay tanta cosa importante en la resurrección, y lo que Él se centra es simplemente dar una paz que sobrepasa cualquier cosa en el corazón de sus discípulos y decir: váyanse, salgan de este aposento alto. De la misma manera que me envió el Padre, yo os envío. ¿Sabe lo que me hace pensar, amados? Quiero hablar 2 cosas. Primero, que la resurrección trae consigo un sentido de urgencia. La resurrección de Cristo trae juntamente con ella un sentido de urgencia en el corazón de sus discípulos. Jesús está diciendo a sus discípulos esto. ¿Y por qué lo digo? Porque es lo que vemos en todos estos evangelios. Es lo que Él habla en todo esto. Él está diciendo a sus discípulos: salgan, váyanse. No se queden aquí. Es hora de salir. ¿Y por qué lo dice? Creo que marqué 3 cosas. Sí, 3 cosas. Primero, porque su tarea ya fue concluida. Amén. Él ya lo hizo. Ya está hecho. Está terminado. Consumado está, dijo Jesús. Él terminó su tarea. Él la terminó.
Él vino para dar su vida y la dio. Y la dio. Ya había hecho lo que hombre ninguno podría hacer. Él dio su vida en rescate de muchos, de nosotros. Él murió por nuestros pecados. Él entregó su vida en amor por nosotros. Su obra está terminada. Él venció la muerte. Ya no hay más nada. Consumado está. Entonces, la primera razón de esta urgencia, amados, es que la obra ya está terminada. La segunda razón, amados, es que la muerte fue revertida. La muerte fue revertida. Como segundo Adán. Ahora ya no reina más la muerte, pero reina la vida. El apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios 15, versículo 20. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él abrió el camino, Él es el primero que levantó. Ya está hecho. La muerte fue vencida por la victoria. En el versículo 22 de este mismo capítulo 15, él dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Hay vida. Amados, ya no reina más la muerte. El segundo Adán, el segundo principio. De la misma manera que él llega en el aposento alto y sopla, sopla el espíritu. ¿Alguien puede traerme agua, por favor? Estoy con gripe. Él sopla el espíritu a los discípulos, amados. Aquí me hace referencia a dos ideas. Primero en Génesis, cuando Dios sopla su espíritu y da vida al hombre. Aquí hay un nuevo comienzo. Y de la misma manera, como dijo, creo que Yadira hizo mención a Ezequiel, ¿no? 37, del valle de los huesos secos. Él sopla también. Dice, profecía, sopla el espíritu y da vida. Es un nuevo comienzo. Es el primer día de la semana. Es la vida que vuelve a soplar a donde reinaba la muerte. En el corazón de aquellos discípulos de Cristo. Hay vida. Hay vida. Me hace acordar la película de Narnia, el león, la bruja y el armario. Yo siempre me confundía en aquella época que estaba llegando a España cuando tenía esta película y íbamos a predicar en Nerja. Y yo siempre confundía Nerja con Narnia. No sé por qué. Y a veces yo decía a Pedro, vamos a Nerja, vamos a Narnia. En vez de decir Nerja. Y él decía, ¿vas por el armario? No, yo voy por la carretera. Pero ¿se acuerdan la película? Cuando Asla se muere en la mesa de piedra. Y después estaban tristes, la hija de Eva, ¿no? Y después él aparece vivo. Y la mesa hay un estrondo y la mesa se parte, ¿verdad? Y él aparece y él dice a ella, no me acuerdo su nombre, a Susan, ¿no? Él dice a Susan, ¿sabe lo que pasa? Es que la bruja blanca, ahí está, la bruja blanca no conoce la magia profunda, que cuando un justo da su vida por un injusto, la magia se revierte y la mesa es partida y vuelve a la vida. Amados, es esto. La magia profunda se operó. La muerte fue revertida. Y ahora reina de vuelta la vida. Entonces la obra fue terminada. La muerte fue revertida. Y entonces es urgente proclamar esto, porque hay esperanza.
Amén. No había esperanza. Ahora hay esperanza. Hay esperanza. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay vida. En Cristo hay vida eterna. Hay esperanza para el hombre. Hay esperanza para esta vida. Hay esperanza para el corazón del hombre. Porque en Cristo hay vida. Él venció la muerte. Él revertió la muerte. Hay esperanza. Amados, hay una historia en la Biblia que es la que más me impresiona cuando pienso en esto. Cuando la ciudad de Samaria había sido cercada por el ejército de Asiria, creo, no sé si Asiria o Asiria, no me acuerdo ahora, pero creo que Asiria. Ellos cercaron la ciudad de Samaria y ellos estaban luchando contra el pueblo del norte, Israel, ¿no? Y el pueblo estaba cercado dentro de la ciudad y estaban cerrados allí, pero los asirios no le peleaban, no fueron contra ellos, simplemente esperaron. Esperaron, porque sabían que iba a terminar la comida, iba a terminar el agua, iba a terminar la provisión y tenían dos opciones: o abrían las puertas y peleaban y morían, o se morían solos de hambre dentro de la ciudad. Y la historia es terrible, porque dos mujeres llegaron a hacer un acuerdo de comer sus propios hijos. ¿Tú imaginas? Es inconcebible una situación de esta, ¿verdad? Porque una entrega al hijo, pero después que comieron la otra escondió su hijo y pide al rey juicio porque era injusto esto. Era barbaridad. Tú ves el corazón del hombre a donde llega en la miseria de su alma para sobrevivir, ¿no? Y estaban allí, del lado de afuera había un grupo de leprosos que estaban peor que los de adentro. Los de afuera no estaban ni adentro ni afuera, ni con los enemigos, ni con los amigos, estaban entre ellos. Y ellos dijeron: vamos al campamento de los asirios y vamos a pedir que ellos tengan misericordia de nosotros, somos leprosos, no somos nada, y si ellos no tienen, nos matan, y si quedamos aquí, morimos, y si entramos dentro de la ciudad, morimos porque están muriendo ahí adentro, y si vamos allí, puede que nos muramos. Entonces vamos allí. Y ellos van al acampamento del asirio. ¿Y qué pasa? Que en la noche anterior Dios había dado victoria. Un ruido de un gran ejército. Los asirios empezaron a escuchar un ruido de carros y caballos y un gran ejército que venía contra ellos. Y ellos se asustaron y se fueron huyendo de allí, dejando todo para atrás para salvar sus vidas. El enemigo desapareció con el ruido de Dios. Aleluya, aleluya. La mesa se partió. La mesa se partió. El infierno que estaba vibrando porque había matado al Hijo de Dios, de repente escuchó un estruendo, y la puerta del sepulcro abrió y él salió en victoria. Pero los discípulos estaban cerrados en el aposento alto, con miedo en las manos, como aquel pueblo de Samaria estaba cerrado dentro de la ciudad, muriéndose de miedo en manos de un enemigo ya vencido. ¿Me entienden lo que digo, amados? Estos hombres, este mundo se está muriendo en las manos de un enemigo ya vencido. Porque Jesús pisó la cabeza de la serpiente. La muerte fue vencida, ¿verdad? Las cadenas de la muerte fueron rotas. Ya no hay más enemigo ninguno. Jesús venció el último y gran enemigo del hombre, que era la muerte. El diablo fue puesto debajo de sus pies. Está todo hecho, vencido. Hay esperanza. Pero aquellos leprosos estaban en el campamento del enemigo, comiendo y bebiendo y cogiendo el oro para ellos y todas las vestimentas y ocultando todo aquello y disfrutando de todo aquello, cuando de repente uno para y dice: no es bueno que hagamos esto, hoy es día de buenas nuevas y nosotros nos callamos. Si esperamos hasta la luz de la mañana, seremos tenidos por culpables. Vamos y contemos a la casa del rey. Vamos y contemos que el enemigo ya fue vencido. Vamos y contemos que ya no hay enemigo, que ustedes están sufriendo en manos de aquel que ya está derrotado. Amados, hay esperanza. La urgencia está porque hay esperanza. Ahora hay esperanza y la gente no sabe de esto. No conoce esto. Pero nosotros sí. Tú sí. Yo sí.
Lo he probado. Lo he disfrutado de esto, ¿verdad? Lo he disfrutado. Entonces, amados, hay urgencia, porque la tarea fue concluida, porque la muerte fue revertida, porque hay esperanza. Hay esperanza. Hay que anunciar las buenas nuevas. Es lo que Jesús más habla cuando aparece vivo a sus discípulos. Y él dice, como el Padre me envió, así yo os envío. Así como el Padre me envió, así también yo os envío. Ahora para hablar de este último punto del mensaje, la pregunta que hacemos es cómo Jesús fue enviado por el Padre. Porque si él dice, así como el Padre me envió, así yo os envío, tenemos que meditar cómo fue que él fue enviado. Bueno, solo de este versículo, amados, podíamos hacer más de un mensaje, la verdad, ¿no? Porque podíamos hablar del precio que el Padre pagó por tener que enviar su Hijo, el precio que paga aquel que es enviado y tantas cosas, ¿no? Pero yo quiero detenerme solo en esto, de pensar cómo el Padre lo envió. Y aquí yo tengo apenas 5 cosas rápidas. No te preocupes, muy rápidas. No voy a detenerme en ellas porque son muy sencillas, ¿tá? No te preocupes. La primera de ellas es que Jesús fue enviado con una misión. Él no vino a este mundo a hacer lo que le parecía. Él vino con una misión. Él vino, hay muchos textos que hablan de esto, pero yo elegí uno, Juan 4:34, cuando Jesús con los discípulos quiere dar de comer a él y él dice que ya había comido y pensaron que alguien le había dado de comer y él dice, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Que haga la voluntad de aquel que me envió. Estoy debajo de la voluntad de mi Padre y estoy no haciendo lo que yo quiero, pero haciendo su obra, su voluntad. Él dice, él fue enviado con una misión. Jesús vino a realizar la obra del Padre y obra que hombre ninguno podía hacerlo. Él nació para la cruz. Esta era su obra. Y él fue en dirección a esto. Él estaba bajo autoridad y caminó en dirección a aquello que él tenía que hacer. Nadie lo pudo desviarle para cualquier otra cosa. Él fue cumplir una misión y lo hizo hasta el final. Segunda cosa, que Jesús fue enviado con un mensaje. Jesús fue enviado con un mensaje. La palabra de Dios nos dice, Él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él mismo hablaba que Él decía lo que el Padre decía que Él tenía que decir. Él no vino a hablar lo que le parecía, o no vino a acariciar el ego de la gente. Él vino a decir, arrepentíos, deja el pecado. Deja el pecado. ¿No? Hay una buena noticia, hay un evangelio, hay unas buenas nuevas que da vida. Yo soy estas buenas nuevas. Yo soy la verdad y la vida. Él vino con un mensaje. Jesús, tercera cosa, viste que es rápido. Tercera cosa, Jesús fue enviado con autoridad. Con autoridad. Y hay 2 textos, Marcos 1:27, que los discípulos y la gente se espanta diciendo qué autoridad es esta, que hasta los espíritus inmundos se sujetan a él. Pero él no tenía solo autoridad en el mundo espiritual para declarar cosas y hacer milagros. En el Mateo 7:29 también ellos dicen así, que él enseña con una autoridad que los fariseos, los escribas, no
no la tiene. O sea, él tenía autoridad en su enseñanza y él tenía autoridad en el mundo espiritual. Él fue enviado con autoridad. Jesús fue enviado a un mundo hostil. La palabra de Dios dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Sí, él vino a un mundo hostil, a un mundo que era contra él. Y por última cosa, él terminó su tarea en victoria, ¿verdad? Porque nadie le mató. Él dio su vida y la tomó de vuelta. Muy común en Semana Santa escuchar a la gente diciendo, ay, pobrecito que lo mataron. No, amado, nadie lo mató. Él dio su vida por amor a ti. Y la tomó de vuelta. Él terminó en victoria. Y Jesús dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. Y amados, lo mismo. Dios nos ha enviado como discípulos de Cristo con una misión. Él dice, id y haced discípulos de todas las naciones. Esta es nuestra tarea. Él nos ha llamado, amados, para que nosotros también hagamos lo mismo. Tenemos la tarea de hacer discípulos de Cristo, de comunicar esta esperanza, de llevar a otros a conocer esta verdad, a tornarse personas parecidas a Cristo. Él también nos envía con un mensaje, Jesucristo. Este es nuestro mensaje. Jesús murió por ti, para que tú tengas vida, y vida en abundancia, y vida con sentido. Él murió tu muerte, para que tú tengas vida, que tus pecados sean perdonados. Cree en Él, confía en Él. Amados, este es el mensaje de la iglesia. Él nos ha enviado con un mensaje. Él nos ha enviado con autoridad. Dice, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y después él dice, mas recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y seréis mis testigos. Y aquí la palabra, amados, el poder es dínamo, es dinamita, es algo incontrolable, es un poder sobrenatural que viene en la vida de aquel que es cristiano, porque él está diciendo testigo, es la palabra mártir, o sea, testificar con la vida. Es autoridad, no solo, amados, de poder saber enseñar. No. Es una autoridad que sobrepasa a la capacidad humana de enseñar, mas es una autoridad que viene del Espíritu Santo de Dios cuando abrimos nuestra boca y Dios obra más de lo que nosotros imaginamos. Sí, yo creo que tú ya experimentaste esto alguna vez aquí mismo en la iglesia. Que tú vienes al culto y el pastor está predicando. Y de repente tú estás empezando a venir en la iglesia, o no, o está aquí hace muchos años. Y el pastor está predicando y le da la lata. Le toca justo a donde tiene que tocar. Y dice, ¿cómo sabe este? Parece que está hablando suave. ¿Ya te pasó esto alguna vez? ¿Sí? ¿Quién le contó mi vida? Mi esposa fue a contar a él lo que pasó esta semana. ¿Ya pasó esto contigo alguna vez? Bueno, yo no sé si la esposa contó o no, pero amados, yo sé que Dios obra con autoridad. Al abrir esta palabra, Dios obra con autoridad. Y Él llega, la palabra, Él nos da, Él nos envía con autoridad. Y va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Hoy yo estaba meditando en esto, estaba pensando, Señor, la cuestión no es lo que yo puedo, porque cuando miro a mí mismo, yo digo así, Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. ¿Qué capacidad tengo yo? Pero amados, la cuestión es esta. Este es el gran error nuestro como iglesia. Muchas veces miramos a nosotros y decimos, ¿qué puedo dar para el Señor? ¿Qué puedo hacer para el Señor? Ay, yo puedo hacer tan poco.
Amados, no es lo que yo puedo hacer para el Señor, pero es lo que Él puede hacer a través de mí. Esta es la diferencia. Él nos da autoridad. Y cuando Pedro paró delante del Sinedrín y predicó aquel mensaje, la gente dice, pero este no es Galileo, es un pescador galileo, ¿cómo puede hablar de esta manera? Él nos envía con autoridad. Y va más allá de aquello que tú puedes imaginar. Pero Él también nos envía a un pueblo hostil. No es fácil. Sí, hay gente que se va a rebelar. Hay lucha, hay persecución. Y en muchos lugares de este mundo pagan con su propia vida. O entonces tú eres rechazado, tú eres sellado como fanático. Es una secta. Porque vivimos en un mundo, amados, que es contra Dios. Y va a ser cada vez más contra Dios. No fue diferente con Él. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Bienvenida aflicción. Mira, si tú estás teniendo aflicción por ser cristiano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si tú eres cristiano y no tienes aflicción ninguna, amado, tú estás más agradando al enemigo que al Señor. ¿Verdad o no? ¿Por qué? Porque hay aflicción en la vida cristiana, sí, hay lucha, hay lucha. Mira, tú puedes, la gente puede decir así, mira, porque ser cristiano es una tontería, que no puede ir, no puede aquí. Tú puedes no tener muchas cosas, puedes padecer muchas cosas, pero te garanto una cosa, tu vida jamás será aburrida. Porque la lucha hay todos los días. ¿Verdad o no? Aburrida no será. No, seguro que no será. Pero el Señor nos da autoridad y Él nos da gracia, ¿verdad? Y terminamos en victoria. Y terminamos en victoria. Porque Jesús dijo exactamente esto a sus discípulos, ¿verdad? Tened buen ánimo, yo he vencido el mundo. Y después el apóstol Pablo dice, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Amado, aquellos discípulos, al contemplar al Señor, su maestro, su Dios, porque es lo que Tomás dice al final cuando ve a él y dice, mi Señor y mi Dios. Este no puede ser un hombre para levantarse a sí mismo de los muertos, es Dios mismo, ¿verdad? Cuando ellos contemplaron a su Señor y su Dios vivo, fueron movidos de ánimo, fueron revestidos de poder y salieron a contar a todos. Amados, que este mismo ánimo, que este mismo revestimiento de poder pueda llevar su iglesia para seguir saliendo y haciendo discípulos de todas las naciones. Que este mismo gozo que llenó el corazón de ellos siga llenando nuestro corazón. Que este mismo ímpetu que le quitó todos sus temores pueda seguir quitando nuestros temores también. Que este mismo deseo que llenó el corazón de ellos, de que todos supieran que hay esperanza, pueda llenar también nuestro corazón. Amados, oremos para que esta verdad llene nuestro corazón. No perdamos la visión del Cristo vivo. No perdamos la pasión. No perdamos la unción. Para que como iglesia del Señor en Granada podamos cumplir nuestra misión de hacer Cristo conocido. Por esta razón Él apareció y Él dijo. Y en otro texto esta palabra, Él los envió, amados, es equivale, y equivale es una patada en el trasero. Es la traducción exacta de esta palabra. Es como decir así, váyanse, ¿no? Váyanse, aquí no, allá afuera. No somos iglesia aquí, somos iglesia fuera. Y no hay temor para ser iglesia afuera, porque Cristo vive. Amén. Vamos a orar.